Miércoles 6 de septiembre, lección número 11. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Para memorizar. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Efesios 6, 9. Querido Señor que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, porque a través de Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Enséñanos y ayúdanos a ser los amos de Dios, los que estén dispuestos a ser esclavos de Cristo, porque en el nombre suyo te lo pedimos. Amén. Para hoy miércoles, esclavos de Cristo. Un esclavo es aquel que ha perdido la libertad. ¿Cuándo nos convertimos en esclavos? Nos convertimos en esclavos, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, cuando reza: Pablo, esclavo de Jesucristo. En Romanos 1:1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra que usa el apóstol Pablo ahí es la palabra doulos. Vamos a ver a 1 Corintios capítulo 7 para ver esa misma palabra con la connotación correcta. 1 Corintios capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice así: porque el que es en el Señor es llamado siendo siervo, libre por el Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Antiguamente, una persona podía comprar un esclavo. Se compraba un esclavo por 30 piezas de plata. Y ese esclavo pasaba a ser propiedad de la persona adquiriente. Y en consecuencia, esa persona estaba sometida, supeditada a los deseos de quien lo compró. En ese contexto es que debemos entender a 1 Corintios el capítulo 7. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo nos vio y le dijo al carcelero: te compro a Ramón Romero. El diablo le dijo: tú no puedes pagar lo que yo pido por él. Cristo le dijo, estoy parodiando: bueno, yo pido por él una cosa para que tú puedas adquirirlo como esclavo. Para que tú lo liberes, yo necesito tu vida. Mi vida, sí, la vida de Dios. Es el precio que yo pongo como requisito para devolverte a quien una vez fue tu hijo y por el pecado pasó a ser mi hijo. Es hijo del diablo, es hijo de ira. Cristo dijo: trato hecho. Yo en la tierra moriré y pagaré con mi vida la adquisición de Romero,
que está en las ergástulas del pecado, bajo tu poder. Entonces Cristo, al morir en la cruz del Calvario, ya yo soy libre. Entonces, al pasar a manos de Cristo, yo soy libre de la esclavitud del amo terrible llamado Satanás y paso a ser dueño de una persona que me compró con su vida en el Calvario y me dice: si tú quieres servirme, sírveme por amor. Y entonces dice 1 Corintios 7, 22, porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué la esclavitud de Cristo es tan importante? Porque Él es un amo amoroso. Él no me aprisiona. Él me da libertad de escogencia y me da libertad de elección. Y en consecuencia, el apóstol Pablo en ese contexto escribe en el libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 1, el mismo vocablo doulos que usó en 1 Corintios capítulo 7, cuando él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí está la palabra doulos. Al ser siervo de Jesucristo, entonces Jesús lo envía al ministerio del Evangelio y lo aparta para el Evangelio de Dios. Y Pablo, consciente de esa situación, entonces dice en Romanos el capítulo 12, Romanos 12 no, el libro de Gálatas, el capítulo 2. Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol Pablo, consciente de eso, él dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6, 19. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Versículo 20. Porque comprados sois por precio. ¿Qué precio? El precio de un esclavo lo pagó Jesús. ¿Y qué precio? El precio que puso el diablo. Yo te vendo a Romero si tú pagas con tu vida la compra, la permuta. Y Cristo dijo: trato hecho. Y cuando murió en el Calvario, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros pasamos a ser siervos de Dios. Y al ser siervos de Dios, obedecemos por amor al que nos compró. El apóstol Pablo dice: porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo, consciente de su adquisición, dijo: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es ser esclavo de Cristo. Ser esclavo de Cristo es lo que dice Romanos el capítulo 8 y el versículo 26, que dice:
Romanos 8, Romanos 8 dice bien claro. Y el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esa es la diferencia entre ser esclavo de Satanás e hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo, Él nos lo concede, Él dirige nuestras vidas, pero Él no las dirige a la fuerza, es voluntariamente. ¿Tú quieres que yo dirija tu vida? Sí, pues entonces déjame guiarte, y manda su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad. Y entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, pasamos de esclavos a hijos, y si somos hijos de Dios, somos herederos juntamente con Cristo, y ya no pasamos a ser esclavos, sino a hijos e hijas de Dios. A hijo de Dios. Por eso es que la expresión esclavo de Cristo, la mejor apreciación del término es hijo de Dios. Eso es lo que dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Y cuándo pasamos a ser hijos de Dios y no esclavos de Cristo? Pasamos a ser hijos de Dios, como nos dice aquí, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Es decir, hijo es aquel que es nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y ahora mismo, nosotros, al estar en Cristo, no somos esclavos. Somos hijos que sirven a su Padre porque le agradecen haber dado su vida en el Calvario. Dice la sierva de Dios en el libro Mensajes Selectos, Mensajes para los Jóvenes, página 160. Los que entran en la obra como siervos del ojo, o sea, trabajan mientras lo miran, hallarán que su trabajo no puede resistir la inspección de los hombres o de los ángeles. Lo esencial para el éxito en el trabajo es el conocimiento de Dios, pues este conocimiento dará sanos principios de rectitud e impartirá un espíritu noble, abnegado, como el de nuestro Salvador, a quien profesamos servir. La fidelidad, la economía, el cuidado, la prolijidad debieran caracterizar todo nuestro trabajo, ya sea en la cocina, en el taller, las oficinas de las casas editoras, el sanatorio, el colegio o donde quiera que estemos ubicados en la viña del Señor. Es decir, hagamos el trabajo muy bien, porque no lo hacemos para ese patrono, sino para nuestro Dios que nos compró con su sangre. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que es en lo muy poco injusto, también en lo más será injusto. Lucas 16, 10 del libro Mensajes para los Jóvenes, página 160. Hermanos, como siervos de Cristo, debemos actuar y trabajar a los ojos de Dios, haciendo el trabajo no a mi patrono, sino al Dios que me compró en el Calvario. De ahí que el apóstol Pablo dijera, sabiendo, versículo 7, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, ya sea esclavo o sea libre. Hermanos, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del pecado, pero hijos de Dios para servirle y en consecuencia ser
siervos de Cristo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Mañana, jueves 7 de septiembre, continuaremos con este estudio. Amos que son esclavos. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga.